Bienvenidos una vez más a la Escuela Bíblica. Es un gran placer poder compartir este tiempo juntos. Ya estamos en nuestra cuarta semana de clases en la Escuela Bíblica. Estamos estudiando una salvación tan grande, todo el estudio de soteriología. Estábamos hablando de que la soteriología es el estudio de toda la doctrina de la salvación. Es una doctrina muy amplia. Habla de el fundamento de nuestra salvación y es algo que cada uno de nosotros tiene que saber, porque aquí está basada nuestra salvación eterna. Y estuvimos viendo conceptos en cuanto al sacrificio vicario de Cristo. Él murió en nuestro lugar, Él cargó sobre sí todo nuestro pecado. Hablamos también de la propiciación, de que el sacrificio de Cristo fue en propiciación, haciéndonos propicios a Dios. Pero también hablamos de redención, de pagar un precio. Jesucristo fue, pagó el precio por todos nuestros pecados, nos compró en un mercado de esclavos, nos sacó y nos dio libertad. Pero también hablamos de reconciliación. Nosotros estábamos enemistados con Dios. El hombre estaba enemistado con Dios porque el hombre había pecado, estábamos lejos de Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanzas. Pero Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz y a efectuar esa reconciliación. Nos dio la oportunidad de poder estar allí con Dios cercanos para poder ser salvos. Eso es lo que estuvimos viendo y en esta oportunidad vamos a ver un tema muy pero muy importante como son todos los temas que podemos ver a través de la palabra de Dios. Pero vamos a orar para comenzar esta clase. Padre, te damos muchas gracias porque podemos disponer de este tiempo una semana más para seguir estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos discernimiento espiritual para comprender conceptos que a veces son muy, pero muy difíciles, muy profundos. Por eso necesitamos de que tu Espíritu Santo nos esté dando toda la sabiduría necesaria para poder comprenderlo. Te alabamos y dejamos este tiempo en tus manos. Danos un buen tiempo, Señor, estudiando tu maravillosa palabra. Te alabamos y dejamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que quiero que pensemos también es que es muy importante leer el libro de Riley, aquel libro que les estamos recomendando, los capítulos que les estamos recomendando, porque allí amplían nuestros conceptos y nosotros después hacemos fundamento en aquellas cuestiones que son tal vez más importantes. Si hay algo que el pueblo de Dios ha reconocido en general, es la importancia de la muerte de Cristo para salvación. O sea, nadie en el contexto cristiano evangélico pone en dudas la salvación que Cristo efectuó a través de su sacrificio. Eso está claro, eso es concreto, y siempre ha sido así de esa manera. Sin embargo, no hay un consenso unánime en cuanto a la relación de dos preguntas básicas, que son las que tenemos allí en nuestra gráfica. ¿Por quiénes murió Cristo? Y la otra pregunta es, ¿cómo nos apropiamos de esa salvación que Jesucristo hizo a nuestro favor? Entonces, en esta noche vamos a tratar de responder a estas preguntas. No quiero tomar este tiempo para hablar de diferentes posturas. Cuando hablamos de por quiénes murió Cristo, hay básicamente tres fundamentos o tres líneas de pensamiento con cada una de ellas arraigadas en todo el contexto evangélico, cada una de ellas con fundamentos, cada una de ellas dicen que es la verdad. Entonces,
en este tiempo yo no voy a gastar mucho para hablar de todo esto, no. Lo que yo quiero hacer es centrarnos y fundamentarnos en lo que dice la palabra de Dios. Hay tres líneas de pensamiento, como les decía, el arminianismo, el calvinismo y el calvinismo moderado. El calvinismo moderado es una línea media entre el arminianismo y el calvinismo. Hoy en día este tema es muy actual. Entonces, es importante que nosotros sepamos y creamos lo que dice la palabra de Dios. Cada una de estas líneas tienen diferentes posturas, pero nosotros, y creo que vamos a hacer énfasis en lo fundamental. En cuanto a esto, me gustaría que miremos en este sentido, pensando en por quiénes murió Cristo. Vamos a ver algunas bases bíblicas que enseñan que Cristo murió por todos los hombres. Algunos piensan en forma diferente, pero vamos a ver a través de la palabra de Dios los versículos de la Biblia que nos enseñan de que Cristo murió por todas las personas. Miren lo que dice, Cristo es el sacrificio expiatorio por todo el mundo. Vamos a San Juan, acompáñenme a San Juan, el Evangelio según San Juan. Esta noche vamos a ver muchos versículos del Evangelio de San Juan, porque es muy claro, muy concreto, muy conciso en cuanto a lo que está expresando. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, miren lo que dice aquí, hay una predicción de Juan el Bautista, y en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que está diciendo aquí, él está mencionando hacia el futuro, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero es el que va a quitar absolutamente todo el pecado. Recuerdan, los sacrificios de la antigüedad solo cubrían el pecado, no lo quitaban. Pero aquí Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, de todo el mundo. Miren lo que dice Juan 3, 16 y 17, es conocido, es el versículo que tal vez hemos conocido con más profundidad, y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren, 3 veces se está mencionando la palabra mundo. Está haciendo énfasis aquí de que todas las personas que viven en el mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, a la tierra en sí, sino a las personas que habitan, las personas que viven en el mundo. La palabra ahí es cosmos, es la misma de San Juan 12:19, donde está diciendo de que todas las personas que habitan este mundo, como dice Hechos capítulo 17, donde dice que Dios nos dio una morada donde nosotros podemos vivir sobre la faz de este mundo, dice que todas esas personas, dice la palabra de Dios, que Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios envió a su Hijo a este mundo, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Se dan cuenta? El énfasis de la palabra de Dios está haciendo que entendamos que Cristo no vino a morir solamente por algunas personas. Él vino a morir por toda la humanidad, por todo el mundo. Él pagó el pecado de todos los seres humanos. Los pecados pasados, presentes y los pecados futuros. Absolutamente todos los pecados Cristo los ha pagado. Miren, versículo
42 del capítulo 4, 4:42, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El énfasis de la palabra de Dios es que Cristo vino y salvó a todas las personas. Todas las personas. San Juan 12:47 podemos leer también que menciona este concepto. San Juan 12:47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor, viniendo en su primera venida, ¿qué está haciendo? Está salvando al mundo. Vino a salvar, a rescatar aquello que se había perdido. Todo lo que Él hizo fue en beneficio de todas las personas. Pero también Cristo fue propicio por el pecado de todo el mundo. Miren lo que dice allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, podemos leer capítulo 2, versículo 1, comenzamos a leer y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí está refiriéndose Juan, se está refiriendo a creyentes, ¿se acuerdan? Él está escribiendo esta epístola y le está escribiendo a creyentes. Y él le está diciendo, Cristo Jesús es el que vino y se entregó como propiciación para hacernos propicios a Dios por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, dice, por todo el mundo. Cristo murió por todo el universo, no solo por aquellos que estamos en la iglesia, no solo por aquellos que conocimos a Cristo como Salvador personal. Él murió por todos. ¿Se dan cuenta? Él fue un sacrificio expiatorio por todo el mundo. Él fue un sacrificio en propiciación por todo el mundo. Pero también tenemos que pensar en Segunda de Pedro, allí en el capítulo 2, versículo 1, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice que algo interesante. Dice la palabra de Dios, miren, está en un contexto de falsos maestros. Está en un contexto donde dice que como hubo falsos profetas en el pueblo, también en este tiempo va a haber falsos maestros. Gente que no enseña lo que es correcto, no enseña lo que dice la palabra de Dios. Y dice el versículo de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, miren, que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es interesante porque la palabra allí para rescató es compró. Es la palabra compró. Dice que estas personas negarán aún al Señor, al dueño. ¿Por qué? Porque Él los había comprado. Dios es el dueño de absolutamente de todas nuestras almas, de todas nuestras vidas, porque Él compró absolutamente todo. Pero dice que ellos, estos falsos maestros, por quienes Cristo había muerto, dice que aún negarán eso, aún negarán al Señor. Esta palabra aquí para rescatar es la misma palabra que encontramos en Primera de Corintios. Si buscamos allí en Primera de Corintios,
capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, allí está, es la misma palabra, que los rescató, que los compró, habéis sido comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El 7:22, también de este libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Por precio fuisteis comprados. Es la misma palabra que dice allí que el Señor los rescató, que los compró una sola vez y para siempre. Dice allí el versículo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Después tenemos algunos versículos más allí, pero creo que con estos pasajes que estamos mencionando, ya nos estamos dando cuenta de que el Señor hizo un sacrificio expiatorio por todo el mundo. Él fue en propiciación, no solamente, dice, por los creyentes, sino por todo el mundo. Pero también Él efectuó un pago, una compra por todos, por todos. Cristo murió por los impíos. Miren lo que dice Romanos. Vamos al libro de Romanos. Allí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Ven? Murió por los impíos. Cristo murió allí en la cruz del Calvario por todas las personas. No por los que estamos solamente en la iglesia y somos salvos y disfrutamos de esta salvación, sino Él murió absolutamente por todos. Dice aquí, es muy claro, ¿no? Y el versículo, no tenemos tiempo de leer todo el pasaje desde el 12 hasta el 19, pero el 19 dice, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra muchos quiere decir todos. Cristo reconcilió a todo el mundo. Murió por todos, por todos. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26 también podemos leer y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta? Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la palabra de Dios que murió por muchos. Esa palabra muchos es todos, todos. Y Cristo reconcilió al mundo con Dios. Miren lo que dice allí en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios podemos leer capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo, una persona, el Hijo de Dios, vino a este mundo ¿para qué? Para morir por todos.
Allí es cuando murió por todos, es en beneficio de. Él vino a este mundo a morir en beneficio de todo, todos, absolutamente todos. Y Dios desea de que todas las personas sean salvas. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios. Y esta salvación está disponible para todos. Dios desea que en absoluto todas las personas sean salvas. Tenemos algunos versículos muy claros y muy importantes. Fíjense en segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Entonces, si tenemos que decir por quiénes murió Cristo, por todo el mundo. No por algunos solamente, sino Cristo murió por todo el mundo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, también, en su capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, en resumen, lo que tenemos que pensar es que Cristo, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, murió absolutamente por todos. No por una parte, sino por todos. Y el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Ahora, ¿cómo aplicamos esa salvación a nosotros? Lo hacemos a través de la fe. Cristo murió en la cruz del Calvario y aplicamos lo que Cristo hizo a nuestro favor por la fe. La Biblia enseña que todo hombre está espiritualmente muerto, muerto en absoluto. Fíjense allí Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, miren lo que dice la palabra de Dios allí, es muy claro. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue el relato. Romanos capítulo 3 está diciendo de que todas las personas en absoluto somos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí está haciendo una comparación y dice que los judíos son mejores que los gentiles. No. Capítulo 3 de Romanos está diciendo todos somos pecadores iguales. Entonces, la razón de la muerte de Cristo es que Él quiere que todos sean salvos. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Se dan cuenta? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, el pasaje que estuvimos leyendo. Entonces, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente, estamos perdidos e impotentes para hacer algo que pueda salvarnos, pero esto no es aniquilación. Algunos dicen de que porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tiene que hacer una transformación primero en nosotros para que nosotros podamos creer. No, estamos muertos, pero podemos actuar, estamos muertos espiritualmente. Este concepto de muerto espiritualmente es el concepto, ¿se acuerdan cuando el hijo pródigo se fue
Y cuando él volvió, dice que su padre lo abrazó. ¿Y cuál fue la expresión del padre? Dice, mi hijo que estaba muerto. Ese es el concepto cuando se nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es que no podemos hacer absolutamente nada, que estamos aniquilados. No, no, no. Porque el hijo se había alejado, estaba lejos de su padre y era como que estaba muerto. Pero él pudo reaccionar, pudo volver, pudo ir hasta la casa de su padre. Entonces, ese es el concepto. Cuando nos dicen que estamos muertos, no es que estamos aniquilados, sino que tenemos razonamiento todavía y podemos tomar una decisión. Ahora, ¿cómo aplicamos esta salvación que Cristo efectuó por nosotros? La Biblia establece la fe personal como la única condición para la apropiación de los beneficios de la muerte de Cristo. San Juan, seguimos allí en San Juan, capítulo 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31, dice la palabra de Dios allí. Versículo 30 podemos leer, San Juan 20:30, que habla del propósito del libro, de lo que se escribió. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se dan cuenta? Dice que todo lo que fue escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna. ¿Cómo nos apropiamos de la salvación tan grande que Cristo hizo a nuestro favor? Por fe. Por fe. Es lo único que dice. San Juan 1:12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tengo un pasaje más en Marcos capítulo 16, ¿se acuerdan? La comisión. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la condición? La condición para ser salvo, para aplicar esa salvación a mi vida, que está disponible para todas las personas, es fe, es creer, es a través de la fe. El que creyere será salvo, dice la palabra de Dios. La fe no salva a nadie, la fe salvífica es siempre objetiva, es decir, puesta en la persona de Cristo. La fe que me va a salvar es esa fe que pongo en la persona de Cristo. Alguien dijo una vez, tenemos que colocar nuestra fe donde Dios colocó nuestros pecados. ¿Dónde colocó Dios nuestros pecados? En la persona de Jesucristo. No es fe en la fe. ¿Vieron que a veces nos dicen, no te sanaste porque no tuviste fe? No es eso. Fe es confianza en lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Que si creemos en Cristo, tenemos el perdón de nuestros pecados. Creyendo, tengáis vida en su nombre. Ahora, ningún pecador puede creer en Cristo a menos que el Espíritu Santo los convenza de pecado y de su necesidad de un Salvador. Y que el Padre lo traiga. Miren, San Juan capítulo 16. Es un pasaje interesante. San Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Él es el que nos convence. El Espíritu Santo que Dios dejó en este mundo en lugar de Jesucristo, Él es el que nos va a llevar a Dios. Y miren San Juan 6, 44. San Juan 6, 44 es un pasaje importantísimo y es primordial que lo entendamos bien. Dice 6:44 del Evangelio según San Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A qué se está refiriendo aquí? Es el concepto de un Padre trayendo a Cristo a las personas. Esto viene con el contexto del capítulo 5, versículo 36. Donde dice el versículo 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y no queréis venir a mí, versículo 40, para que tengáis vida. Aquí lo que se está refiriendo es que Dios Padre está mostrando, está guiando, está animando, está llevándonos a que entendamos que el único camino, la única salvación es Jesucristo. ¿Y quién lo hace? A través del Espíritu Santo, para que nosotros comprendamos que si nos quedamos como estamos, estamos condenados por nuestros pecados. Pero está a nuestra disposición una salvación tan, pero tan grande. Terminando ya, las Escrituras enseñan que la fe no es una obra. Algunos quieren hacernos entender de que la fe que nosotros tenemos que tener es como una obra que nosotros estamos haciendo para tratar de ayudar a Dios. No es así. Las Escrituras están mencionando claramente que la fe no es una obra. Fíjense, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 5, miren lo que dice la palabra de Dios allí. Romanos 4, 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ven? Mas al que no obra. O sea, la fe no es una obra que yo tengo que hacer para poder hacer algo para tener la salvación. No, la fe es el medio por el cual nosotros recibimos un regalo. Grisham Machen explica la fe de esta manera: la fe consiste no en hacer algo, sino en recibir algo. Esa es la fe. La fe es el medio por el cual yo puedo recibir el regalo de Dios. No es obra. No hay obra en absoluto en la fe. Es confianza en lo que Dios dice y en lo que Dios hizo por mí. Así que Cristo Jesús murió para darnos una salvación tan grande, y esta salvación está disponible para todas las personas. ¿Cómo la aplico a mi vida? Por fe. Creo, confío en lo que Dios dice. Confío en que Cristo murió por mí y lo recibo como mi Salvador. Recibo este regalo. Es un regalo de Dios. No hay nada en nosotros. No hay obra en nosotros que podamos hacer. Y si ustedes leyeron el capítulo 55 del libro de Riley, él termina allí con una ilustración que me gustaría terminar mencionándola en esta noche. Y él está mencionando allí que explica la salvación como algo así, como diciendo que
hay una universidad y yo quiero pagarle a una persona todo el año en esa universidad. Entonces, ya cancelo el año para tal persona. Ya está cancelado. Pero todavía no se le imputó eso a la cuenta del estudiante. ¿Qué hace la universidad? Determina cuál es la persona y le dice, bueno, le extiende un cheque a esa persona, se lo da a esa persona y cuando esa persona lo acredita a la universidad, allí se hizo efectivo el pago. Ya estaba listo el pago. Una persona ya había pagado por ese estudiante. Pero hasta que no se efectúa eso, no se acredita ese pago. La muerte de Cristo paga por los pecados de todas las personas, pero ningún individuo tiene arreglada su propia cuenta hasta que crea, dice Riley. Entonces, la muerte de Cristo paga por todos los pecados de todas las personas, pero ningún individuo tiene arreglada su propia cuenta hasta que crea. Si creíste en Cristo como tu único y suficiente Salvador, tenés tus cuentas arregladas con Dios. La única condición es creer, confiar en aquel que murió por nosotros. ¡Qué salvación tan grande! Terminamos en este día agradeciéndole al Señor por todo lo que hizo por nosotros. ¡Qué salvación tan grande! Y lo único que nosotros debemos hacer, y en eso consiste la fe, no en hacer algo, sino en recibir algo, es recibir esa salvación que Dios ya efectuó por nosotros. Si no la recibiste, coloca tu fe en Jesucristo. Es lo único que hay que hacer. No hay que hacer nada, no hay que hacer ningún sacrificio, no. Solamente confiar en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Terminamos orando. Padre, te damos muchas gracias porque pudimos aprovechar bien este tiempo para estudiar tu maravillosa palabra. Gracias por esta salvación tan grande que has efectuado por todo este mundo. Gracias porque nosotros te hemos conocido como nuestro Salvador personal. Rogamos, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, por familiares, por amigos que todavía no han dado este paso de fe, de recibir este regalo tan grande. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Te alabamos y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.